Siempre tenemos la oportunidad de poner el tema en el pizarrón, pero ahora se los voy a decir y se los voy a repetir. El tema de esta tarde se llama la libertad que da Cristo. La libertad que da Cristo. Y está basada en el versículo de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. De ahí vamos a basar nuestro estudio, en el libro de los Gálatas. Yo creo que ahora el libro de los Gálatas esta semana se ha hecho muy famoso aquí en la iglesia de Edinburgh. Se ha predicado, se ha usado para el estudio y se usó también para la predicación. ¿Ok? Gálatas, capítulo 5, y versículo 1. Con ese tenemos para toda la noche. Dice: ser pues imitadores de Dios. A ver, me estoy equivocado, se me brincó un libro, porque ese no es, estamos en Efesios. Ok, estamos en Efesios, Gálatas 5, aquí está, ya lo encontraron. Yo pensé que ya me lo habían robado, ¿no? Dice, Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Ok? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo creo que este versículo nos lo dice todo, hermanos. Si le ponemos atención a las palabras que nos está diciendo y las podemos descifrar, nos habla de todo el estudio. ¿Ok? Vamos a ir en oración, a Dios en oración primeramente, antes de empezar con la introducción de este estudio. ¿Ok? Posiblemente ya agarraron todos el versículo, Gálatas capítulo 5, versículo 1. ¿Ok? Acuérdense que no vamos a tener pizarrón ahora. Vamos a orar. Amoroso bendito Dios, estamos una vez más ante su presencia en esta hermosa tarde. Y usted nos ha bendecido, Señor, y que nos ha dado vida, Padre, para podernos reunir, para poder escuchar de su santa palabra. Le pedimos, Señor, que nos instruya a través de ella, que nos llene nuestra mente, que nos llene nuestro corazón, Padre, para retener toda esa verdad que usted nos revela a través de sus santas escrituras, que nos ayude a poder expresar aquí a su servidor, para que sea fácil de entender para aquellos que la oyen. Ayúdenos, Señor, porque todos dependemos de su ayuda y todos estamos en el hueco de su mano para que nos ayude a poder llevar adelante todo lo que usted nos ha dejado encargados aquí en este mundo, que es llevar su palabra hasta el fin del mundo, si es posible. Y así se va haciendo, Señor. Te pedimos, Señor, que se quede con nosotros y que nos ayude, Señor, a entender bien todo lo que es su voluntad. En el bendito nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Le damos gracias por todas sus bendiciones. Amén. Ok, hermanos, vamos a empezar con la introducción. De acuerdo, hay una compañía que se llama Research Center of the World. El Research Center of the World en el año 2000 hizo una encuesta que había cerca de 45,000 a 50,000 denominaciones en todo el mundo. ¿Okay? Y estamos hablando, sí sabemos lo que es una denominación. Denominación, hermanos, es un distinto cuerpo. Eso es un distinto cuerpo religioso, los cuales se originan principalmente de la imaginación del hombre. Por eso se hacen las denominaciones, porque se hacen a la imagen, de acuerdo a la imaginación que el hombre tiene. Pero la verdadera iglesia, donde todas estas denominaciones fueron saliéndose y dividiéndose, pues es verdaderamente la iglesia que el Señor compró con su propia sangre. La iglesia de Cristo es origen divino y es imaginación de Dios. Que esa es la iglesia de Cristo. Entonces, hay muchas denominaciones. Nada más aquí en el Estados Unidos, dice que hay como 313 denominaciones, cuando la Biblia nos habla de una sola iglesia. Pero el hombre quiere llevar la iglesia mucho más allá que lo que de veras nos dejó Cristo escrito en sus santas escrituras. Por eso existe tanta confusión. Por eso a veces quiere uno hablarle a una persona y dice: no, ya no me hables.
El mundo está lleno de todas estas cosas. Pero la Biblia nos da y nos lleva adelante en todo lo que nosotros necesitemos saber respecto a la verdadera doctrina del Señor. Y nos da también a entender que va a haber personas que van a querernos instruir en otras doctrinas, y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Hay versículos como hay lobos rapaces vestidos de corderito, de oveja. Hay muchas otras cosas más, que falsos maestros, falsos predicadores. O sea que existen muchas otras cosas, hermanos, que no vienen que no salen de la iglesia de Cristo o no se instruyeron, sino que ellos quisieron preparar su propia doctrina para ganarse al mundo. ¿Okay? Dios condena, hermano. Dios condena. Allá en Apocalipsis 22, al final dice: sea anatema, aquel que le quita o le pone a la escritura, sea anatema. O sea, quiere decir, sea condenado. Yo no sé por qué no entienden esos versículos. Nadie podemos agregarle, nadie podemos quitarle, porque es una condenación, es un pecado grande. Entonces, ¿se imagina cuántos pecadores existen ahorita en el mundo, hermanos? Bueno, la doctrina verdadera, Cristo la compró con su propia sangre. Hablando brevemente en el libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 28, Hechos, capítulo 20, versículo 28, al final de este versículo dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, Él pagó por la iglesia. Yo quisiera saber cuántos de aquellas denominaciones fueron compradas con sangre, como lo hizo Cristo Jesús en una cruz del Calvario. Y no nos pueden decir, porque inclusive le ponen nombres, ni una, como digo, de los nombres, aunque los agarran bíblicamente, pero son puestos por el hombre. La iglesia no tiene nombre. La iglesia es una doctrina, le llamamos la iglesia de Cristo porque verdaderamente es de Él, no es de ningún hombre. Por eso está ese nombre ahí, no porque sea un nombre, simplemente se diferencia. La iglesia del Señor, si leen ahí Hechos capítulo 20, versículo 28, claro está, ahí les habla a los ancianos de la iglesia y les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, o sea, toda la congregación, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, para cuidar la grey, para apacentar, o sea, para cuidar la iglesia del Señor. Y no hay una iglesia que diga, bueno, la rosa de esto, que el monte de Sinaí, y no nos habla de nombres, nos habla la iglesia del Señor. So que este nombre que existe allá en ese anuncio no es un nombre puesto por el hombre, sino es lo que es verdaderamente. Es una iglesia que se prepara para ser la imagen y semejanza de nuestro Dios. Así como nos hizo en el principio. Dijo allá en Génesis capítulo 1, versículo 26, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Nunca se han pensado por qué Cristo vino a morir por nosotros? ¿Han leído ustedes Juan 3:16? Dice: porque de tal manera Dios amó al mundo, porque toda persona es hecha a la imagen y semejanza de Dios. Pero nosotros a veces con nuestro comportamiento tomamos otra imagen. Nos quitamos la imagen de Dios y nos ponemos otras imágenes. Bueno, hay que tener cuidado. Pero también en las denominaciones, hermano, vemos claramente, principalmente, este es el primer punto que ellos cambian de la adoración a nuestro Dios. Hay un cambio bastante. O sea, se salen fuera del patrón bíblico, ¿ok? Aquello que verdaderamente le da forma y le da un sentido a las cosas divinas. Miren, en el Evangelio según Juan, si quieren ir, el Evangelio según Juan, capítulo 4, Evangelio según Juan, capítulo 4,
versículo 23 y versículo 24. Fíjense lo que nos dice aquí en palabras de Jesucristo. Mas la hora viene, él fue antes de morir. Antes de morir. Dice, mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Yo quiero ver ahí donde diga, pues con piano, con violines, con órganos, con flautas. No nos dice eso. Y estamos llenos de este tipo de problemas. ¿Cómo es que queremos contaminar la palabra de Dios con otros sonidos? A que nos perturbe la mente, cuando nuestra mente debe ser perturbada por la palabra de Dios. Y cuando digo perturbada, quiere decir que sea tomada por la palabra de Dios cuando Él nos habla a través de la Biblia. Este problema existe desde el primer siglo, bueno, existe desde hace muchos años atrás, hermanos. Dice, mas ahora viene cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, nada más, en espíritu y en verdad, por la palabra. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu. Todo el cristianismo es espiritual, no es carnal. Este cuerpo de pecado no es el que va al cielo. Porque la Biblia misma nos dice que sangre ni carne o carne ni sangre entrará al reino de los cielos. Entonces, la iglesia que Cristo formó es espiritual. Por eso Él dice en el 24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿por qué tengo que poner yo mis ideales para poder complacer a la audiencia y no complacer a Dios? Porque una vez que yo quiero el mandamiento que Dios me da a través de la Escritura, entonces estoy complaciendo a aquellos oyentes. ¿Se han fijado que la gente huye de la palabra de Dios? Muchos huyen. No, me han aburrido. ¿Qué es lo que quieren ver? Una estudiantina de 15, 20 personas cantando solos, nosotros allá aplaudiendo, la guitarra con el requinto y volvernos todos locos. Eso es lo que nos conmueve. Pero eso es lo que conmueve la carne. Esta carne ya está en condenación. Esta carne no va a entrar al cielo. Esa es la promesa que nosotros tenemos como cristianos, de que un día estaremos con Dios en el cielo, con Cristo en el cielo. Pero dice que esta sangre y esta carne no entrará al reino de Dios. Eso vamos a ser transformados, como fueron transformados otros hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ser transformados a otro cuerpo. Hablaba con el hermano Arnoldo, y le dice, oye, me irá a llamar allá a Dios Arnoldo, Noé, Juan, no sabemos. Lo que sí sé que nos dice que son cristianos. Dice, ya no hay varón, ya no hay varona, ya no hay judío, ya no hay gentil, sino todos somos una misma raza, cristianos. Entonces, cuando yo quiero los mandamientos de Dios, al no obedecer los mandamientos, no me puedo considerar cristiano, aunque todas las denominaciones dicen, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Creo en Dios, voy a la iglesia, me echo unos cuantos brincos y unas cuantas maromas, pero soy cristiano. ¿Por qué? ¿Cuál es? Es que es mucho entusiasmo, está bien, si nos vamos al baile de la pulga, ahí también vemos que toda la gente está entusiasmada y no es iglesia. Bueno, es semejante a muchas denominaciones donde hay todo este tipo de entretenimiento. La iglesia no es para entretener gente, la iglesia es para educar la gente qué es lo que quiere Dios. Un propósito. Cristo vino, después de los 30 años, Él se bautiza, empieza su ministerio. En el Antiguo Testamento, de los 27 a los 30 años, empezaban el ministerio como sacerdotal. Bueno, Él siguió esa regla. A los 30 años, Él se bautizó y siguió adelante en el ministerio. Ahí empezó el ministerio.
no hizo más que predicar y ayudar a la gente y salvar enfermos, y aliviar enfermos, salvar vidas. Fue lo que hizo él. En ninguna parte de la escritura me dijo que estuvo enfiestado, ni que estuvo bailando, ni que estuvo brincando de emoción. Él vino a predicar la palabra de su Padre y dice, porque todo lo que yo hablo, lo hablo porque mi Padre me lo dijo, parafraseando. Entonces la iglesia es para educar, para aliviar aquellos problemas de las almas, no para el espíritu carnal que tenemos, porque oigo música y me alegro allá afuera. A veces está muy callada la casa, pues prendo el radio un poquito, prendo la televisión, sale una melodía y pues la aprecio, pero no estoy en adoración. Entonces, ¿por qué revolver las cosas del mundo en las cosas de Dios? Por eso hay 45,000, según la research que se ha hecho, la búsqueda, denominaciones en el mundo. Hay muchas. A mí no me gusta esto, a mí me gusta aquello, yo le voy a poner esto, le voy a poner un poquito de aquello. Los hermanos ya no están dando ofrendas, pues les voy a decir que usen el Antiguo Testamento, les voy a quitar los diezmos. Y luego dice, y si no los traes, Malaquías dice, le estás robando al Señor. Por favor, eso no es para nosotros. Eso es carnal. Eso es carnal. Lo espiritual es donde nos dice, y nosotros dar de acuerdo a lo que Dios nos ha bendecido, a lo que nuestro corazón nos dicte. ¿Ves? Es espiritual las cosas, ya no es carnal. No tienen por qué pedir lo que les pedían en el Antiguo Testamento, los diezmos. Y pues está bien, pues si dan el 10% está bien, pero no es una exigencia ahora del Antiguo Testamento, porque que existió en el Antiguo Testamento. Leyendo otra vez el versículo que acabamos de mencionar al principio, estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, bueno, ya te iniciaste en tu vida espiritual, ya te bautizaste en tu vida espiritual, y ahora vienen otros, después de que yo te instruí en la palabra de Dios, ahora vienen otras personas y te dan otras instrucciones equivocadas y tú les crees. Ese problema que estaba pasando en la iglesia de Galacia, en las iglesias de Galacia. Llegan los judíos que se habían hecho cristianos muchos, pero ellos querían imponer la ley mosaica adentro del cristianismo. Y dice en hebreo, pues, entonces si es así, pues no hubiera venido a morir Jesucristo por nosotros, nos hubiéramos quedado en el Antiguo Testamento y todos hubiéramos sido salvos. Pero había un propósito para el Antiguo Testamento y tenía que acabar, porque era un testamento. El testamento no es efectivo hasta que el testador muere. Y aquí en el Nuevo Testamento, el que hizo el testamento murió. Ahora nosotros somos los herederos. Ahora somos los herederos. El Antiguo Testamento fue Moisés el que le dio las leyes al pueblo, y claro, enviadas por Dios. Pero Dios no iba a morir, porque Él es eterno. Moisés murió, pero el Antiguo Testamento iba a durar hasta que llegara a otro nuevo pacto. Y el pacto llegó cuando Cristo vino a esta tierra, murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Este testamento es efectivo. ¿Quién murió por los demás? Porque el hermano Jesús, el hermano Panchito, el hermano... No sé quién murió por las otras denominaciones, pero dile a Dios que para pagar el pecado tenía que haber muerte. Hermano Víctor, es un versículo muy famoso para usted. La muerte, que el pecado es, la paga del pecado es... Muerte. ¿Romanos qué? 6:23. Ahí está. Entonces, hermanos, ¿quién pagó por el pecado de esas congregaciones? De esas denominaciones, perdón. No hubo quien. La Biblia no nos enseña.
Ok, cuando hablamos de libertad que nos da Cristo, pues mucho luego nos transportamos a la esclavitud del pecado. Ok, pero cuando nosotros estamos en pecado, el hombre en sí es demasiado débil por naturaleza para poderse librar de cualquier tipo de pecado, de cualquier tipo de esclavitud. Es muy débil. Necesita a alguien poderoso para poder él escapar de esa esclavitud donde el pecado nos tiene agarrados, nos tiene encadenados, nos tiene en tinieblas, nos tiene ciegos. Y existen muchos en pecado. Muchos no reconocen que están desobedeciendo las cosas de Dios, como aquellos que cambian las escrituras para beneficio propio. Buscan su dinero, comprar aviones, casas de multimillion dollars, como dicen, en fin. Hemos visto hasta en televisión donde enseñan predicadores, a ellos le dicen pastores, bueno, ellos le dicen pastores, a los pastores estos con unas mansiones enormes, con un jet, con helicópteros y una bola de cosas. Me dicen que en una iglesia de Houston, que todo lo que es feriecita en las ofrendas se la dan a los trabajadores. Él no quiere feria en las ofrendas, él quiere nomás lo que sea billetes. El privilegio. Aquí hasta los centavos agarramos, porque con eso se paga la luz, con eso se paga el agua, con eso se paga lo que se necesita para tener estas comunidades que tenemos. Este señor está tan rico así, que caben como 30,000 o 40,000, no sé cuántas personas en Houston. Nunca habla del infierno, nunca habla de la condenación, nunca habla de nada de lo que nos puede pasar por si hacemos las cosas mal. Él no habla de condenación, habla de todas las cosas buenas. No le hace, tú puedes pecar, salvo siempre es salvo. Dios ya nos dio la gracia, Dios ya nos dio esta libertad, Dios ya, no le hace lo que hagas, ya eres parte de Dios. Espérate, eso no es lo que nos dice la Biblia. ¿Okay? Dice ahí a veces, ¿qué es el esclavo? Pues miren, hermanos, muchos, como decimos, nomás nos vamos al pecado, bueno, de hacer algunas cosas, robar, matar, maldecir, cosas así. Pero tenemos muchos tipos de pecados, muchos tipos de pecados que nos esclavizan y nos apartan del Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 6. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 16 dice, ¿no sabéis? El libro de los Romanos capítulo 6, versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerla, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Lo repito, ¿no sabéis que si os sometéis, o sea, si te concentras en eso, estás sometido a él, a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Eso es lo malo. Es lo bueno, sea del pecado para muerte o sea del pecado para la obediencia, para justicia. Aquí nos da a escoger, ¿ok? Cualquiera de las dos, sea el pecado para muerte o sea el pecado para justicia. Aquí nos está diciendo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Ser esclavo del pecado o quieres ser quieres ser esclavo de la justicia de Dios? Nos está dando a escoger. Bueno, déjame pensarlo. No hay nada que pensar, hermanos. No hay nada que pensar. Este mundo va de paso. Este mundo va a ser eliminado. Denominaciones que nada más ellos se van a salvar y van a quedar aquí. Y luego Cristo va a venir y va a reinar aquí en la tierra con ellos. La tierra está maldita. ¿Sí, hermano? Sí, hermano. Ahí es lo que es el 1 Corintios 3:11. Pues dice, ¿verdad? Que nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, que ¿Sí? es Cristo, nadie. Nadie. Entonces, ¿verdad? Ahí está, ahí claro. Dice, Pablo le dice a las iglesias de Galacia que para podernos nosotros librar de todo tipo de pecado, de todo tipo de esclavización, nada más hay un camino. Nosotros lo sabemos.
La gente allá afuera, muchos no lo saben. Muchos no lo saben. Y si lo saben, pues todavía no están resueltos a seguir a Dios. Todavía no tienen resuelto. Todavía no hacen su decisión. Se habla del diablo, se habla de las cosas malas. Se habla de Dios, se habla de las cosas buenas. Y siempre queremos estar en medio por si acaso. Y a veces lo que nos hace a nosotros vacilar, ya sea para un lado o para otro, es la familia, los familiares, los amigos, el trabajo, y estamos pensando y ponemos a Dios a un lado. Ponemos a Dios aquí, ponemos a los amigos aquí. No, porque yo como quiera mis amigos nos visitan y pues aquí poreamos, como dice. Hacemos fiestas y aquí nos embriagamos. Y luego ponemos otra vez a Cristo. No, porque a mí me gusta hacer estas cosas, me gusta hablar de esta manera, yo hablo de esta manera y esto es lo que quiero comportarme. Dejamos a Cristo a un lado. Y empezamos a ponerlo en una balanza y siempre nos está ganando el mundo. Pero cuando nos acontece alguna cosa, sabemos quién es el Todopoderoso. Todos sabemos quién es el Todopoderoso. Porque cuando nos suceden cosas, hermanos, y lo digo por experiencia, antes de poder yo entregar mi vida a Cristo, aunque no quería, pero siempre lo tenía en mente cuando me pasaban algunas cosas. Ay Dios, Señor, ayúdame. Sí, pero no quieres hacer mi voluntad, ¿no? O sea, sí queremos para acá. Decía uno que en la vida del mundo, dice, eres como el asadón, no vas para acá, pero nada para allá. Entonces le pedimos tantas cosas y cosas fuertes al Señor. Dale la vida a mi hijo que se está muriendo. Dale la vida a mi esposo que se está muriendo. Dale la vida a mi mamá que ya... Dale la vida a mi papá. Fíjese, cosas bien pesadas. Y Dios te dice, Hebreos 10:25, no dejarse de reunir, hermano. No dejarse de qué. De congregarnos como algunos tenemos por costumbre. Hebreos 10:25. Ok. Ah, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Es que ahora últimamente la televisión empezó a pasar las novelas muy temprano y exactamente a la hora que se reúne la iglesia. Pero ya se va a acabar, ya nomás acabándose y ahí estoy. ¿Eres esclavo de la televisión? ¿Eres esclavo del Facebook? ¿Eres esclavo del teléfono? Esa es esclavitud, hermano, cuando uno no puede soltar. Esa es esclavitud. Nosotros pensamos que nomás ir a matar, a robar. No, hermanos. Algo que nos ataque, que nos pare y que se nos atraviese entre ese objeto o personas y Dios. Esa es esclavitud. Cuando nosotros ponemos a Dios en segundo lugar. Esa es esclavitud. ¿Ok? Entonces, nada más un camino. Sabemos que el Evangelio de Cristo es el camino a la salvación. Es lo que nos da libertad. Nos dice en el versículo, dice, estar pues firmes en qué? En la libertad. ¿Cuándo tuvimos la libertad? Cuando fuimos bautizados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos dio libertad de todo pecado. Y lo dice, con que Cristo nos hizo libres cuando nosotros fuimos bautizados. Salimos de las aguas del bautismo, una vida nueva. Y lo dijo, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué es el yugo de esclavitud? El yugo de esclavitud, hermano, es la esclavitud del legalismo. Allá con Gálatas, era el esclavo, el legalismo de los judíos, que ellos querían implantar más doctrina arriba de la doctrina que ya Dios nos había dado. Eso se llama legalismo. Nosotros queremos implantar doctrinas arriba de la doctrina que Dios ya nos dio. Que se espere, porque yo estoy ocupado. Que se espere, porque yo tengo compromisos. Que se espere, porque ya la carne creció y tengo que ir a cortarla. Y empezamos a poner eso, y eso es un legalismo. Empezamos a inventar cosas como que Dios dice, no, está bueno, mijo, no, yo te entiendo, vaya, mijo, mire la novela. Por favor, ¿será Dios así? Bueno, en aquel entonces, allá en Galacia, existía ese problema, hermano. Los judíos estaban metiéndose adentro de las iglesias de Galacia, porque eran varias iglesias, ¿ok? Y estaban interrumpiendo la doctrina verdadera.
Y así está ahorita. Te encuentran en la calle, yo soy la iglesia de Cristo. No, hombre, nosotros somos los testigos de Jehová. Vente para acá con nosotros para que tú seas parte de los que nos vamos a quedar aquí en la tierra. Y quizás en los videos me van a oír, o quizás ahorita en el Facebook me van a oír. Pero lo bueno es que un cristiano está dispuesto a debatir bíblicamente lo que se está hablando aquí del púlpito para aquellos oyentes. Se puede debatir. Podemos sentarnos como gentes razonables y abrir las Biblias y comprobar con Biblia lo que se predica. Y cuando no nos comprueban con Biblia, entonces nos están diciendo que es lo que ellos quieren, lo que ellos piensan, lo que a ellos les gusta. Y no es así, hermanos. Es lo que Dios les gusta. Es lo que Dios les gusta. Así que, bueno, la salvación viene por la gracia de Dios. Pablo nos dice ahí en Gálatas, capítulo 2, en Gálatas capítulo 2, versículo 21. Gálatas capítulo 2 y versículo 21, donde nos dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, o sea, si lo que hacían los judíos, querer agregar la ley adentro de las cosas del cristianismo, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás, murió Cristo. Es simple. Cuando nos hablan del Antiguo Testamento, lo quieren aplicar a nosotros debemos saber que alguien murió ya por este testamento que ya fue efectivo cuando murió el testador. Entonces, ¿cómo vamos a agarrar cosas que no existen? ¿Cómo van a poner cosas que no existen? Pero es que allá, cuando Dios le dio al pueblo de Israel la tierra prometida, que era allá cerca de Judea, allá por Jerusalén, todo eso, les dio a todos los tribus, les dio tierra prometida. Dijo, pero de sus cosechas me van a dar el 10%. De su ganado, lo primogénito, lo mejor, me lo van a dar a mí. ¿Por qué? Porque los levitas eran una de las tribus, no alcanzó herencia porque ellos les dijo, ustedes se consagran en mi templo, ustedes van a ser mis servidores en el templo, los sacerdotes, así que me das el 10% tú para poder mantener esta tribu. Entonces era más estricto la ley porque había un convenio, como quien dice. Ahora, hermanos, dice Dios, si yo te he bendecido, si tu corazón te dicta cuánto puedo dar, ya es espiritual. ¿Ok? Así que la ley no puede ser incluida, hermanos. Así mismo los judíos decían que el evangelio de Pablo en aquel entonces era un problema muy grande, porque venían los judíos y le hablaban, es que Pablo nos instruyó de esta manera. Dice, no, Pablo está equivocado. Un apóstol escogido por Jesucristo mismo. Dios mismo lo escogió a él en el camino a Damasco. Entonces decían los judíos, no, él no. Es más, dijo, ni apóstol es. Le decían ahí a los de Gálatas. ¿Ok? No era correcto, y que el apóstol Pablo no era un apóstol genuino, pero el hombre habla lo que él cree. Fíjese, el hombre habla lo que él cree para atacar la doctrina verdadera. Vamos al libro de Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 5, dice los pensamientos del hombre. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Se los voy a leer. Fíjense lo que es el hombre. Dice aquí en el libro de Isaías, dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Este es lo que el hombre vacila para hacer las cosas. Y todavía si nos recargamos en él y le hacemos más caso a él, porque tiene una voz, es bien elocuente para hablar, qué hermoso predica. Pero primero fíjate que te esté predicando la verdad. Hechos capítulo
17:11. ¿Sí? Ahí están. Ellos les predicaba a Pablo, se agarraba la Biblia y ellos verificaban que Pablo estuviera bien y sabiendo que era apóstol. Y así debe de ser de celoso el cristiano. Por eso vienen otros judíos, hablando figurativamente, y nos quieren implantar otras leyes adentro de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué nos estaban inculcando a los Gálatas todas estas cosas? Porque estaban faltos de sabiduría. Lo que el hombre diga, es que el predicador dijo, y es que ¿estás seguro? ¿Lo leíste en la Biblia? ¿Te dijo las citas de la Biblia? ¿Te lo comprobó bíblicamente? No, pero lo dijo muy bonito. Ese es el hombre. ¿Ok? A lo amargo le dice dulce y a lo dulce le dice amargo. De las tinieblas quiere ser la luz y de la luz quiere ser las tinieblas. O sea, somos hombres indecisos. Por eso existen todas estas denominaciones. Todas estas denominaciones. Aquí está muy aburrido. No hay música, no hay instrumentos, no hay nada. Mejor me voy a otra. Y no dicen, bueno, es que hasta ahorita yo he comprobado lo que se me predica. Yo no tengo tiempo de andar revisando la Biblia. Simplemente quiero más emoción. Yo quiero más emoción. Y nos vamos por las emociones. A lo bueno les decimos malo. Y a lo malo les decimos bueno. ¿Cómo está eso? ¿Será ese el pensamiento del hombre? ¿Por eso existirán tantas denominaciones? Porque a lo bueno les dicen malo. Hermanos, el tiempo nos ha ganado. Y todavía tenemos buen rato para acabar este estudio. Pero si quieren quedarse a la medianoche, encantado, yo se los acabo. Hermano, adelante. Y aquí en Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Así es, hermano. Entonces, pues contamos con pocos. Dios ya sabe, como sabía que iba el hombre a pecar, después de que lo hizo santo, que lo hizo sin pecado el hombre, y sabía, porque Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 nos dice que Él hizo este plan, parafraseando los versículos. Él ya tenía este plan de hacer la iglesia para poder ayudar al mundo a salvarse de aquel pecado que sabía que Adán y Eva iban a cometer. Dios sabe, Dios es omnipotente, es omnisciente. Él sabe todo lo que va a acontecer en el futuro. Y sabía. Por eso dijo, bueno, voy a hacer el mundo, voy a hacer esto, voy a hacer al hombre. Pero antes de hacer todo eso, ella tenía el plan de la iglesia. ¿En la cual? La iglesia de su Hijo Cristo Jesús. La iglesia que Él pagó con su propia sangre. Ya estaba en el plan de Dios mucho antes, estaba en su mente. Y en esa es la que pertenecemos. Por lo tanto, esta es parte de un reino de Dios. Nadie del reino, perdón. Lo dividimos por estar pensando en las palabras. Esta es parte del reino de Dios. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 4, versículo 17, dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era el reino. Y cuando dijo allá que es Marcos 16:6, ¿qué dijo? Ok, ¿y a quién le estaba dando ese mandamiento? A la iglesia. A la iglesia se la estaba dando. Ok, a su iglesia. Ok, Mateo 16, 18, 19, ¿qué le dijo a Pedro? Edificaré mi iglesia. ¿Cuál iglesia? La que estaba en la mente de nuestro Señor Padre Celestial. Esa es la iglesia. Entonces, el reino ya vino. Este es un pedazo del reino de Dios aquí en la tierra. Porque dice que seamos a la imagen y semejanza de Dios. Así se debe ver el cristiano. Que no se mire, hermanos, sabemos. Pero sí hay muchos hermanos que se les mira en su cara y en su forma de ser, que son un verdadero reflejo de Dios por sus acciones. Por sus acciones. No hay maldad.
hay humildad en ellos, su corazón está abierto para todas las cosas, ayuda al que menos piensa usted que va a ayudar. Y si nosotros queremos hacer así, tenemos que ser la imagen, buscar la imagen de Cristo. Nos recordemos que la iglesia de Cristo es una de las iglesias que verdaderamente el diablo quiere penetrar en ella. Y penetra a través de los miembros, aquellos miembros débiles, que vienen y se inventan una bola de cosas para poder seguir cosas que no existen. ¿Ok? Necesitamos educarnos espiritualmente para poder pelear esa batalla. ¿Quiere agarrar el uniforme para ser un gran guerrero? Lea usted Efesios capítulo 5, versículo 6, todo el versículo hasta el 12. Ahí está la armadura de Dios. Ahí está toda la armadura. Si usted se pone esa armadura, de acuerdo como nos la pone ahí, usted va a triunfar. No lo van a mover de su lugar. Y como nos dice el versículo, estar pues firmes en esa libertad que Dios nos dio. Si usted ha perdido su libertad después de ser cristiano, va a hacer la invitación, pues pase. Y aquí en la iglesia oraremos para que usted recupere esa libertad que ahora el pecado lo está tomando, que el pecado lo está agarrando y se lo está llevando con él. No pierda esa libertad. Pero si no ha entrado en el reino de Dios, que es aceptar el camino de Dios a través del bautizo, pues también estamos aquí para ayudar. Esa es nuestra misión. Esta es nuestra misión. Pero dice ahí, ir por todo el mundo y enseñarles todo. Pero todo lo que Cristo les había enseñado, hay que educar a las personas. Y luego ellos entiendan para que ellos vengan y sean miembros de la iglesia de Cristo. Esa iglesia que un día va a estar en el cielo con Él. Porque dice, voy pues a hacer lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a hacer lugar para ustedes, porque donde yo estoy, ahí quiero que todos estén. Entonces, hermanos, ¿cuándo va a llegar ese momento? No sé. Dicen que muchos años han dicho que Cristo viene pronto y no ha venido. Pero muchos han muerto. Y ahí se les acabó la oportunidad. Ahí se terminó toda la oportunidad de arrepentirse, de ponerse bien con Dios. Ahora sí, ahí se terminó. Pero si mueres bien, Dios te pone en un lugar a descansar. Para cuando Él venga, será resucitado. Eso fue lo que le demostró al diablo, que la muerte no se iba a enseñorear de Él, no se iba a apoderar de Él. Él venció la muerte y eso nos da a entender que Él también nos resucita de donde estemos. Nos portamos mal, hay un lugar de tormento. La Biblia no lo dice. Seamos cristianos ahorita o no seamos cristianos. Pero aquí lo que cuenta es la obediencia, la fe en Dios. Aquel que no la ha podido alcanzar, acérquese a la iglesia. Acérquese a aquellos que pueden darle la oportunidad, que pueden ayudarlo a que usted tenga la oportunidad de quitarse de la esclavitud del pecado. Mientras nos ponemos de pie, hermanos, vamos a cantar un himno de invitación. Que Dios me lo bendiga.